Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura del volumen 11. Todavía suena raro, ¿no? Volumen 11. Jamás pensé que este día llegaría. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 1 y por lo tanto aquí en pantalla están observando la imagen oficial de este capítulo. La buena de Shalti y la buena de Aura discutiendo las dos. Ellas se llevan bien a su modo, se quieren bastante y mira, aquí les estoy mostrando un poco la imagen de ellas dos en el librito. Mira qué lindas que están. Y este capítulo es titulado El Artes. Ah, no, es El Artesano de los Enanos es el volumen. Este se llama Preparativos para la Tierra Desconocida. Iba a mencionar que el volumen 1 vemos que nos menciona que ellas dos actúan más o menos como hermanas, porque sus creadores fueron hermanos. Así que es interesante esa relación entre ellas dos. Es un poco conflictiva, pero como que sí se quieren bastante. De hecho, en este volumen vamos a ver la relación de ellas un poco más en profundidad. He de decir además de que, bueno, quizás lo debí haber dicho en el video anterior, aunque también lo dije en el último video del volumen 1. Estoy leyendo el volumen 1, voy a seguir leyendo el volumen 1 en paralelo. Quizás no va a salir con tanta frecuencia, pero no lo voy a dejar de leer hasta terminarlo. Y también voy a seguir leyendo El Señor de los Anillos y Konosuba, de nuevo con baja frecuencia, pero ahí están, ahí van a seguir poco a poco, a un ritmo suave, lento, pero seguro. Así que vamos a empezar. Capítulo 1, Preparativos para la Tierra Desconocida, parte 1. No sin antes mencionar que hago directos, estoy retomando los directos 4 o 5 veces a la semana por Twitch. Si desean apoyarme pueden hacerlo. Una suscripción aquí en Twitch. Abajo en la caja de comentarios está el link a mi PayPal y a mi Patreon por si me desean apoyar por alguna de esas plataformas. Me sirve más de lo que creen, me ayuda muchísimo porque me ayuda a comer. Así que espero que puedan apoyarme. Así que vamos a comenzar. Preparativos para la Tierra Desconocida, parte 1. A su regreso del Imperio, Ainz entró en su oficina en Erantel y se sentó en la silla como si se derritiera. Había acudido a reclutar integrantes para su nuevo gremio de aventureros del Reino Hechicero, pero pasaría mucho tiempo antes de que hubiera resultados. Por ahora, tenía que prepararse para recibirlos. Primero, tenía que fundar la escuela para formar a los aventureros. Podría usar el edificio del gremio para esto. Lo mejor sería construir dormitorios para los que viajaran desde lejos a unirse. En cuanto a los maestros, contrataría a los aventureros que habían permanecido ahí hasta entonces. Debería consultarlo con Albedo junto con la de la organización de áreas. Pero lo que me preocupa ahora es... ¿por qué Girnif dijo eso de ser dependiente nuestro? Albedo y Demiurge quedarán estupefactos. Ainz no entendía en lo absoluto los pensamientos de Girnif. Por eso, tampoco sabía cómo explicárselo a los dos sabios. ¿Qué habría motivado a Girnif a proponer tal cosa? Quizá Demiurge hizo algo de lo que Ainz no estaba enterado. En definitiva, tengo que preguntarle a Demiurge. ¿Qué tal si me voy lejos y dejo que ellos lo resuelvan? ¿Sería muy malo hacerlo? Soltó un gran suspiro dentro de su mente. La inquietud y confusión le provocaban dolor en su inexistente estómago, y le dolía todavía más el pensar en lo que tendría que hacer cuando ambos regresaran. Ainz sacudió la cabeza, pensó en la información importante que había obtenido en el Imperio y huyó de los problemas que lo visitarían en el futuro. Runas, ¿ah? De vez en cuando aparecían conocimientos de Yggdrasil en ese mundo desconocido. Había rastros de jugadores y los War Items existían. Añadió a esa lista la presencia de las letras conocidas como runas, las cuales, se decía, también habían existido en el mundo de Satoru Suzuki. De hecho, podía decir que fue gracias a la magia de Yggdrasil que la teocracia invocaba ángeles parecidos a aquellos de las religiones que se practicaban en el mundo de Satoru Suzuki. Pero, ¿y las runas? ¿Por qué había ahí? ¿Eran las mismas que en el mundo de Satoru Suzuki?
¿O acaso la función de traducción automática había interpretado la palabra para esas letras mágicas como runas por simple casualidad? Parece que cerca de aquí se encuentra la cordillera de Cerlicia y que hay ahí un país de enanos. Necesito investigar a detalle. Creo que tendré, en definitiva, ir en persona. Por supuesto, antes de volver a Arante, le preguntó a Fluder acerca de las runas, pero lo único que éste sabía era que, cuando el país era conocido como el Reino de los Enanos de la Cordillera, cuando el país, que era conocido como el Reino de los Enanos de la Cordillera de Cerlicia, existía una clase llamada Artesano de Runas. El imperio había comprado armas y protección a aquella nación, pero 100 años atrás dejaron de recibir ítems mágicos con runas grabadas en ellos. Aunque era información valiosa para Ainz, no era la que quería. En Yggdrasil no existía un trabajo llamado artesano de runas. Si es propio de este mundo, quizás sea una combinación de técnica de ambos, así que necesito investigar más. Pero, ¿quién irá conmigo? Era simple, debía ir al país de los enanos e investigar sobre las runas. Si no querían hablar sobre ellas por estar relacionados con el trabajo y las técnicas artesanales, simplemente usaría un hechizo tipo Charm para que soltaran la sopa. Podría enviar a quien fuera, siempre que pudiera usar magia para manipulación mental, o por lo menos secuestrar a un enano y teletransportarse de vuelta. Sin embargo, ¿y si detrás de las runas se ocultara un jugador? Podría estarlos esperando aquel que le lavó el cerebro de Shaltir. Quisiera obtener más información de los lugares que ya tengo a mi alcance, pero no creo encontrar con tanta facilidad a alguien que sepa algo que hasta Fluder desconoce. Ainz se levantó lentamente de la silla. En ese momento, la mujer que esperaba en la habitación intentó moverse. Tenía un look deportivo. Su corte de pelo varonil le venía excelente. Ella era la maid que sería responsable de Ainz ese día, Decrement. Ainz detuvo a Decrement con la mano y, sin dejar de caminar por la habitación, pensó intensamente. Después de sumar los beneficios y restar las pérdidas, junto al resultado de ese cálculo, se asomó de pronto un recuerdo del pasado. Además del peligro de las tierras inexploradas, la alegría de los nuevos descubrimientos y la tristeza del fracaso en la misión. Pensó en los rostros y palabras de sus compañeros en cada uno de esos momentos. Con solo eso, incluyendo las memorias de cuando eran aniquilados, un fuego vívido brotó en el vacío cráneo de Ainz, iluminándolo. Para cuando terminó de guardar cuidadosamente en su pecho los sentimientos que iban y venían, Ainz tomó una decisión. Tengo que atreverme aún entendiendo el peligro. Así era el gremio Ainz Olgón. Quizá alguien lo regañaría, pidiéndole que no confundiera los juegos inofensivos con su peligrosa realidad, pero nadie podría asegurarle que, mientras permanecía con los brazos cruzados, no estaría perdiendo la oportunidad de adquirir esos conocimientos, quedando en desventaja. Ahora que Ainz había decidido ir al país de los enanos a investigar sobre las runas, el siguiente problema apareció en su cabeza. ¿Quién iría? ¿A quién convendría enviar? ¿Debería preguntarle a Demiurge o Albedo? No, si lo hago no podré enviar a quien representará la mayor fuerza de Nazarick. Quien representaba la mayor fuerza era él mismo. No era por presumir, pero Ainz estaba seguro de que nadie en la gran tumba subterránea de Nazarick lo superaba en el uso de magia. La verdad, lo más efectivo sería que Ainz viajara solo, pero hacerlo sería estúpido si resultaba que en ese lugar se escondían jugadores enemigos. Si me acompañan unos pocos, podría huir con todos ellos, pero debería llevar a algunos que actúen como guardias para ganar tiempo mientras preparo la retirada del grupo. Los primeros en quienes pensó fueron los guardianes de nivel. Al ser NPC de nivel 100, al menos serían capaces de ganar suficiente tiempo, incluso contra un player, para que Ainz se retirara, pero no se sentía bien usar a los amados hijos de sus amigos con ese fin. ¿Qué tal si llevo lacayos de nivel alto con un subcomandante no muerto? No tienen la capacidad suficiente para reaccionar como los NPC creados desde cero. A diferencia de los NPC creados desde cero, los lacayos tenían la ventaja de poder ser abandonados en una emergencia. Al mismo tiempo,
tenían la desventaja de contar con un rango estrecho de habilidades para reaccionar. Si dejaba de lado sus sentimientos, los NPC eran perfectos para el trabajo, a pesar de que Ainz no sabía si podía revivir jugadores debido a su falta de experimentos. Sí podía hacerlo con los NPC, como ya lo había demostrado con Shaltir. Ainz regresó a su silla. Juntó sus manos frente a su cara, buscando la mejor opción, pero después de mucho pensar, no llegó a una conclusión. Es verdad, un tonto que se dedica a pensar solo está descansando. Sonrió, burlándose de sí mismo, y miró a Decremen. Si te dijera que murieras por mí, ¿lo harías? Por supuesto, Ainz-sama. Si así me lo ordena, moriré con gusto, contestó sin titubear un instante. ¿Los demás también pensarían lo mismo? ¿No creerían que soy un amo cruel? Pienso que los demás también aceptarían la muerte sin vacilar. Dudo que exista alguien que no elija la muerte. Nosotros, creados por los seres supremos, existimos solo para servirles. Seguir sus órdenes, sin importar cuáles sean, es motivo del más grande júbilo. Ya veo. Lo pregunté solo por curiosidad. La pregunta no tiene intenciones ocultas. Decremen, olvida lo que dije. Decremen inclinó la cabeza y Ainz se decidió. Voy a recurrir a los NPC. Ainz sacó un mapa de las cercanías. Gracias a la investigación de Aura, el mapa era bastante detallado, en especial el área del Gran Bosque de Top. Hasta donde él sabía, no había existido un mapa tan detallado de esa zona. Por desgracia, la escala no era del todo correcta y no era un mapa perfecto, pero tenerlo en mano reducía enormemente las probabilidades de perderse. Ainz puso su dedo sobre Erantel, lo movió hacia el norte, cruzando el bosque. Hasta ahí no había problema. La mayoría de la superficie del bosque ya estaba bajo el dominio de Nazarick. Con excepción de los monstruos sin inteligencia, solo faltaban unos cuantos semihumanos y heteromorfos para completar la conquista. Por ahora, ignoraba la gran cueva que, se decía, se extendía bajo tierra. Pero podría conquistarla en el futuro si se encontraba algún beneficio en hacerlo. El dedo de Ainz llegó al extremo norte del mapa, donde se encontraba un lago que tenía forma de pera invertida. Más al norte estaba la cordillera de Cerlicia. Hacia esa dirección se extendía el mundo más allá del mapa. Lo desconocido. Una sonrisa apareció en el rostro de Ainz. Les había propuesto a los aventureros enviarlos a buscar lo desconocido. Como preámbulo a eso, ¿no sería una gran publicidad que él mismo saliera en una aventura? En busca del país de los enanos en la cordillera de Cerlicia. Parecía una frase extraída del comercial para un programa de televisión. La sonrisa se borró del rostro de Ainz y pensó seriamente en el beneficio de ir a un lugar donde en el peor de los casos podría haber un jugador. Esa sería la sinceridad que mostraría el hecho de que el rey hechicero acudiera personalmente. Sería como cuando el presidente de una empresa visitaba a un cliente. Según la experiencia de Satoru Suzuki, hacerlo tenía grandes beneficios. Tenía grandes efectos, perdón. Además, y a diferencia de algunos de sus subordinados que consideraban como inferiores a quienes no pertenecían a Nazarick, Ainz era pacifista en comparación con ellos. Por eso, no era una mala opción, aunque tampoco podía decirse que fuera buena, que él acudiera a negociar con el país de los enanos. Otra opción sería enviar a Pandora Zactor. Era el mejor en cuanto a inteligencia, capacidad de reacción y demás. Pero ¿quién administrará el país mientras tanto? No necesitaba preguntárselo. La respuesta obvia era Ainz Odgon. No, por favor. Ainz gritó dentro de su cabeza, gritó una y otra vez. En ese caso, sentía que le iría mucho mejor si acudía a negociar con los enanos. En primer lugar, con que fuera una vez ya podría teletransportarse en las ocasiones siguientes. Por eso, si para ese entonces le preguntaban algo complicado, podría decir, permítanme consultarlo con mis colegas, y ya. Si insistían y le pedían una decisión inmediata, podría huir. Contaba con muchas técnicas para escapar. La última vez conté con Ainzak, pero ahora yo mismo tendré que hacer el trabajo de ventas.
Lo único bueno es que ya no hay nadie que me obligue a conseguir resultados cueste lo que cueste. Ainz sonrió como el vendedor Satoru Suzuki solía hacerlo. La naturaleza de su sonrisa cambió. Además, el trabajo podría tardarse y podría dejarles el tema del imperio de Miurge y Albedo. Bien, pero claro, eso es inevitable. No lo hago para huir del trabajo, jamás. Y así, Ainz se justificó desesperadamente a sí mismo. Pasó al siguiente tema. ¿Quién lo acompañaría? Ainz cruzó los brazos y su rostro se endureció. Quería llevar a Albedo o Demiurge, pero ambos eran líderes de proyectos sumamente importantes. Podría arruinar sus planes si los llamara de vuelta. Aura y Mare eran muy buena opción, sobre todo si consideraba que eran humanoides, igual que los enanos, porque así no se pondrían en alerta. Sería complicado llevar a Cocytus. Era buena opción porque iban a montañas frías y escarpadas, pero él estaba a cargo del gran bosque de Top, es decir, también era líder de un proyecto. Prefería dejar que se concentrara en él. Además, debido a su extraña apariencia, podría inquietar a los otros si llegaba al lado de Ainz. Sebas tampoco estaría mal. En ese momento estaba ayudando con la gestión de Rantel, con Tuare Ninja como su asistente. Si se decidía por él, no habría problema gracias a la presencia de Pandora Zactor. Sin embargo, como fuerza de combate dejaba que desear. Gargantúa y Victim no. Se le ocurrían otros NPC, pero muchos no eran apropiados para defender a Ainz. En ese caso, Aura y Shaltir. Las bestias mágicas que Aura comandaba serían escudos perfectos. Podría abandonarlas y, en el peor de los casos, huir con ella. Shaltir, por su parte, tenía la mayor capacidad de combate. Si los acompañaba, podrían enfrentarse hasta un enemigo muy fuerte. También había una razón por la cual, personalmente, quería usar a Shaltir. Si se enfrentaran a un gran ejército, Mare sería la mejor opción, pero si se encontraran con un player, la prioridad estaría en la retirada, no en la aniquilación. Por esa ocasión, lo mejor sería dejarlo en casa. Así que, en ese momento, Ainz recibió un message. ¿Ainz-sama? Oh, ¿en Toma? Sí, vine con Shaltir-sama a la aldea de los hombres lagarto. Cocytus-sama quiere enviarle a uno de ellos, con documentos relacionados con la situación actual de la aldea. Solicita permiso para usar Gate. ¿Está usted de acuerdo? De vez en cuando, Cocytus le enviaba por escrito una explicación de los planes que efectuaba o de la situación de la aldea. Al leer los reportes, a Ainz no se le ocurría nada importante que añadir, así que solo comentaba «bien hecho», después de darles una ojeada. Quería pedirle que dejara de enviarlos, pero reportarle al jefe era lo correcto, y eran importantes para que dicho jefe se hiciera responsable. Dile que puede abrir el portal en la posición determinada. Ah, no. La magia de protección debe estar activa. Esperen una hora. Ainz sacó un reloj y consultó la hora. Procedan a las 13:46. Desactivaré el hechizo por 2 minutos. En ese edificio tenían activado un campo mágico que evitaba el uso de teletransportación, aunque no al nivel de Nazarick. Utilizaba como fuente de energía los puntos mágicos de los lacayos de alto nivel. Consumía maná al punto en que debían turnarse varias veces a lo largo del día, pero era capaz de detener hechizos poderosos. Sin embargo, también bloqueaba la teletransportación de aliados. Esto se debía al fuego amigo, algo que no existía en Yggdrasil. Por esta razón, para teletransportarse directamente a ese edificio, se necesitaba desactivar temporalmente la red de seguridad. Sigamos. Por supuesto, al hacerlo también se habilitaba la teletransportación de enemigos. Para evitar los bombardeos, como se les llamaba en Yggdrasil, las defensas solo se abrían durante un tiempo corto previamente acordado. Entendido, se lo informaré a Shaltir-sama.
Una vez terminada la llamada, Ainz dijo «Bien» y se puso de pie. «Elígeme un cambio de ropa. Vendrá un hombre lagarto como mensajero de Cocytus, así que elige un atuendo que no me avergüence». Sí, entendido. En los ojos de Decrement parecieron arder llamas. ¿Ella también era así?, se preguntó Ainz, pero no dijo nada. No tenía gracia que un hombre sin sentido de la moda opinara. Ainz se llevó a Decrement y, mientras se desplazaban, le dio órdenes a un no muerto temporal que creó. La orden era, claro, avisarle a los no muertos que fungían como guardias en la sala donde se abriría el portal que los visitaría un hombre lagarto. Mientras el no muerto se alejaba, Ainz se puso a pensar en cómo podría usar sus creaciones tal como entonces. Si los no muertos le presentaran reportes, podría crear una red de información por todo el mundo, pero lamentablemente no era posible. Aun cuando Ainz se los ordenaba, los no muertos solo daban respuestas vagas. Además, cuando se tenían tantos no muertos como entonces, hasta a Ainz se le dificultaría hacer un seguimiento de todos, y podría darle órdenes equivocadas a un no muerto que no tuviera nada que ver en el asunto. Quizá podría establecer algún tipo de sistema en el futuro, pero en ese momento era imposible. En un futuro, Pandora Zactor podría hacer este trabajo en mi lugar. Pero primero hay que encontrar una opción para que pueda invocar no muertos que sirvan como más que espantapájaros. Solo son útiles cuando está usando mi imagen. Es un tema que tendré que considerar seriamente en un futuro cercano, usando como referencia las sabias opiniones de Albedo y de Miurge. Pensó mientras llegaba al vestidor. Ahí se encontraban, como siempre, las maids en fila, sus ojos brillantes al verlo. La encargada del día, Decrement, hasta tenía los ojos rojos por la emoción. Las maids le cambiaron la ropa mientras Ainz preguntaba sobre la ubicación de Aura. El atuendo del día era blanco puro. Digamos que esto es blanco puro. Ainz estaba acostumbrado a vestir colores oscuros, así que para él resultaba llamativo. Además lo llenaron de joyas, poniéndole un enorme collar de oro. Brillaba tanto que temió que un cuervo llegara a secuestrarlo. La parte del outfit que era un verdadero misterio eran las alas que se proyectaban desde su espalda. ¿Acaso me creen un pavo real? Quiso protestar, pero vio de reojo que las maids tenían cara de total orgullo. No había ni una que estuviera preocupada o dudara. Ni siquiera se sentía una pizca de negatividad. Todas tenían ojos melosos y mejillas sonrojadas. Parecían niñas que conocían a su celebridad favorita. ¿De verdad esto está bien? ¿Esto le gusta a las mujeres? En verdad no tengo sentido de la estética. Mientras Ainz comenzaba a deprimirse, las maids terminaron de vestirlo. Ainz se vio en el espejo y al verse con alas que salían por debajo de sus brazos, recordó un monstruo de Yggdrasil, el Archaeopteryx. Creo que era un dinosaurio que los druidas podían controlar. Cruzó los brazos escuchando el ruidoso fru, fru de las telas. Si dijera este atuendo está mal, ¿qué responderían? Para empezar, de seguro le preguntarían ¿qué parte no le parece bien? ¿Qué tipo de ropa le gustaría que seleccionáramos de ahora en adelante? Bien, dijo Ainz, dándose por vencido. Vamos. Ainz percibió que se abría el portal mágico en el centro de la sala justo a la hora indicada. La magia que protegía la mansión ya había sido desactivada, pero, al igual que sucedió durante la batalla contra Shaltir, nadie salió del portal enseguida gracias al efecto de Delay Teleportation. El efecto del retraso en la teletransportación la evitaba temporalmente, dejando unos segundos de desfase entre la desaparición y reaparición de quien se teletransportaba. Normalmente, esto le daba tiempo a quien lanzó el hechizo para alejarse o prepararse para atacar, y no solo eso, también se podía saber dónde y cuántas personas estaban por llegar. Según la información recibida, se estaba teletransportando una persona. Al parecer, Entoma y Shaltir no lo acompañaban o pensaban acudir más tarde. Delay Teleportation solo retrasaba la teletransportación, no la cancelaba. Por lo tanto, después de pasado el tiempo determinado,
una masa negra semicircular apareció justo en el punto donde el hechizo la había informado. De ahí, un hombre lagarto salió con timidez. Él, no ella, quizás, en definitiva, miró a su alrededor y cruzó miradas con Ainz, quien estaba sentado en una réplica de su trono en el fondo de la sala. Su Majestad, el rey hechicero Ainz Olgón, discúlpeme por robarle su tiempo. El hombre lagarto se arrodilló y Ainz no pudo esconder totalmente su confusión por la forma tan ilustre en la que hablaba. Recordó que Sariusu también destacaba entre sus pares, pero este nuevo hombre lagarto parecía estar acostumbrado a hablar con gran refinamiento. ¿Será resultado de la educación que les da Cocytus? Se preguntó, pero había temas más importantes que discutir. Aunque Delay Teleportation ya se lo había informado, confirmó que nadie más saliera del portal y le ordenó al Dead Knight que estaba a su lado que volviera a activar el ítem mágico. Después de ver al Dead Knight asentir y partir, Ainz observó al hombre lagarto arrodillado. Entonces, con ritmo perfecto, como si lo hubiera calculado todo, Decremen habló. «Hombre lagarto, se te concede el honor de levantar la mirada». Su actitud era totalmente diferente a cuando elegía la ropa de Ainz. Ahora tenía el aire de una mujer dura y eficiente. Normalmente muchos sentirían desagrado si una maid actuara así en la corte. En primer lugar, un visitante sonreiría con burla, incluso con la cabeza agachada, por el simple hecho de que una maid escoltara al rey, o quizás sentiría lástima por la falta de personal en el reino hechicero, al grado de tener que asignarle ese papel a una sirvienta. Sin embargo, gracias a la formación que Cocytus les impartía a los hombres lagarto, sabían que los NPC superaban en rango a los lacayos de cualquier nivel. Gracias a esto, jamás se atreverían a criticar la actitud de Decrement. Ainz le ordenó al hombre lagarto, a través de Decrement, que se pusiera de pie. ¡Qué fastidio! No veo por qué no podría hablar yo con normalidad en vez de hacer esto. Pero bueno, a donde fueres, haz lo que vieres. Lo que quedaba en su interior del oficinista Satoru Suzuki no estaba convencido, pero no le quedaba opción más que aceptarlo. Sin saber el conflicto dentro de Ainz, el hombre lagarto siguió la orden y se levantó con agilidad. Honestamente, Ainz no podía distinguirlo de otros de su especie. Ainz no tendría este problema si sus escamas fueran de cierto color, o si tuviera rasgos distintivos como tatuajes, o un brazo más gordo que otro, pero no. El hombre lagarto frente a sus ojos era de lo más común que alguien de su especie podía ser. Ainz le ordenó a Decremen que le preguntara su nombre. Ainz-sama te otorga el honor de presentarte. Sí, señor, muchas gracias. Mi nombre es Kyukususu, antiguo patriarca de la tribu Razor Tail. Jamás había escuchado ese nombre. Debería ser honesto o actuar como si lo conociera. De entre estas dos opciones, Ainz eligió la tercera opción y al mismo tiempo no. Es decir, asintió con compostura y pasó al siguiente tema. Temía que Cocytus lo hubiera mencionado en un reporte previo. Ainz le ordenó a Decremen que preguntara el motivo de la visita. ¡Qué molesto! Así era cuando tenía que hablar con vasallos que pertenecían a la plebe. Si me entero que no subestimarán al reino hechicero por no usar este método tan tedioso, me desharé de él de inmediato. Si me entero que no subestimarán al reino hechicero por no usar este método tan tedioso, me desharé de él de inmediato. Decremen le dio la orden al hombre lagarto mientras Ainz se quejaba dentro de su mente. Ainz-sama te da permiso de expresar el motivo de tu visita. Sí, señor. He venido aquí, enviado por el gobernante de nuestra aldea y lago, Cocytus-sama. Con usted, Ainz Olgón, ser supremo, gobernante de la gran tumba subterránea de Nazarick, amo de Cocytus-sama y su majestad el rey hechicero, para entregarle esto. Esas descripciones son demasiado largas. Se sorprendió Ainz sin expresarlo, y movió el mentón para darle la indicación a Decremen. Ella caminó hasta donde estaba el hombre lagarto y recibió un montón de papeles. Después de tantas palabras, Ainz por fin tomó los documentos y los revisó. El texto estaba escrito en la letra de Cocytus. Era una cantidad voluminosa, así que tardaría bastante si empezaba a leerlo en ese momento. Ainz volvió a acomodar los documentos, llamó al Dead Knight que vigilaba cerca y se los dio. Entonces habló por sí mismo, por fin.
Buen trabajo. Sí, señor, gracias. Esto era lo único que Ainz solía decir, pero no quiso terminar ahí. Sin levantarse de su trono, le preguntó al hombre lagarto. Bien, te haré una pregunta, no como rey hechicero, sino como amo de Cocytus. Entenderé mejor si lo escucho directamente de su subordinado. Los ojos del hombre lagarto perdieron un poco del enfoque. Perdieron un poco el enfoque. Parecía no saber cómo reaccionar al recibir sus palabras directas. Ainz no entendía muy bien las expresiones de los hombres lagarto, pero presintió que así se sentía. No te alarmes, esto no es oficial. Considéralo un sueño que nadie recordará una vez que terminemos. Te perdonaré cualquier descortesía. Más que para el hombre lagarto, esto parecía dirigirse a los otros que estaban presentes, Decremen y los Dead Knights. Y bien, ¿cómo ha estado Sariusu después de su regreso de la gran tumba subterránea de Nazarick? Muy bien, gracias a usted, su majestad. Su bebé nació con salud y la pareja casada parece llevarse bien. Oh, qué bien. Sabía que regresó porque el nacimiento se aproximaba, pero no que ya hubiera ocurrido. Qué bien, qué bien. Me alegra que el matrimonio sea feliz. Había gente casada en el gremio Ainz Olgón, y de pronto recordó a aquellos integrantes. Mi esposa está de malas. Era una frase mágica que tenía el efecto de que nadie se molestara si la persona que la decía necesitaba alejarse durante un rato aunque el juego estuviera en progreso. Mientras sonreía por los recuerdos, aunque su cara no se movió, preguntó: ¿también salió albino? La esposa de Sariusu era albina. El color era muy raro para un hombre lagarto, así que el gusto de Ainz por las cosas raras hizo que lo recordara. Sí, su majestad, en efecto, era seguro de que el bebé tendría un gran futuro, sin importar a cuál de sus padres se asemejara, pero parece que heredó más de su madre. Sus escamas son totalmente blancas. Oh, fue solo una cría. Ainz cerró la boca antes de terminar de decir cría. Lo mejor sería decir bebé. Dudaba que fuera a protestar de cualquier modo, pero no por eso estaba bien usar una palabra potencialmente ofensiva. No tendría forma de disculparse si, por culpa suya, surgieran problemas en el gobierno de Cocytus. ¿Fue solo un bebé? Sí, su majestad, un bebé. Ya veo. Un bebé. Eso significaba que, a diferencia de los reptiles, no daban a luz a varias crías a la vez. Aún así, si la pareja se mantenía tan unida, podrían nacer todavía más. Ainz sintió que su sangre de coleccionista ardía. Se preguntó si podrían regalarle al menos uno, pero sería triste separar a un hijo de su madre. Por otra parte, como los hombres lagarto tenían la costumbre de tatuarse y salir en viajes, quizá podría entrenarlo como aventurero si el hijo de Sariusu eligiera ese camino. El gremio de aventureros que Ainz anhelaba reuniría a todo tipo de especies. Si se uniera un hombre lagarto albino, podría tener un gran efecto publicitario, como una escuela a la cual asiste una celebridad. ¿Y cómo está la madre y el bebé? ¿Están bien nutridos? Sí, su majestad, muchas gracias por su consideración. Ambos están sanos, en especial el bebé. Parece que será travieso en el futuro. ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué alegría me da! Les enviaré un regalo en conmemoración del nacimiento de un bebé con futuro prometedor. Pero no sé nada sobre las celebraciones de nacimiento de los hombres lagarto. Quisiera que me des una idea. ¿Qué estaría bien regalarles? Darles un pescado en lugar de pastel sería pasarse de graciosito. Sería mejor entregarles algo que pudieran conservar. Señor, no tenemos la costumbre de dar regalos en celebración de un nacimiento. Pero Sariusu seguramente se alegraría de recibir un arma. ¿Un arma? Quería que le propusiera algo que también alegrara a su esposa, pero no estaría mal darle una armadura que protegiera su vida. Entonces, Kyuko habló con timidez. ¿Me permite hacerle una pregunta a su majestad el rey hechicero? ¿Qué quieres? ¿Por qué aprecia tanto a Sariusu? No es que aprecie a Sariusu, sino que aprecio que sea esposo de una mujer lagarto poco común. Incapaz de decir eso, Ainz buscó qué inventar. Él es un hombre brillante. De hecho, escuché que sus resultados superaron al resto durante el entrenamiento en Nazarick. Por eso, le daré la compensación debida por su excelencia y lealtad.
Muchas gracias por su respuesta, Su Majestad. Pensamos demostrarle aún más lealtad en adelante. Bien, jamás lo olviden. Ainz asintió con soberbia y pensó si tenía algo más que preguntar. Si de verdad fuera brillante, le preguntaría al hombre lagarto la situación de la aldea para compararla con el reporte de Cocytus y buscar incongruencias. Sin embargo, esta capacidad de discernimiento era imposible para Ainz. Justo cuando comenzaba a abrir la boca para decirle que se retirara, Ainz recordó algo de repente. Esto no se relaciona con su aldea, pero ¿sabes algo de los enanos que viven en la cordillera de Acerlicia? La aldea de los hombres lagarto estaba al pie de esa cordillera. Sí, he escuchado de ellos. Preguntó sin esperanzas, pero vaya que uno encontraba lo que buscaba en donde menos lo esperaba. Un poco sorprendido, Ainz le ordenó que compartiera lo que sabía. Lamento decirle que solo sé lo que me contó un conocido, pero se dice que su especie tiene una ciudad en el interior de una mina, de la cual excava minerales para producir todo tipo de armas. Supuestamente hasta tienen armas creadas con un metal muy raro. Un metal muy raro. Ainz sintió como si hubiera tragado saliva. Eran palabras sumamente atractivas para un jugador que amaba lo raro. ¿Has escuchado el nombre de ese metal? Lo lamento, Su Majestad. No sabría decírselo. Ainz se lamentó un poco y se recriminó al mismo tiempo, diciéndose que debería dejar de tener expectativas ridículas. Había reunido información sobre metales durante su actuación como el aventurero Momón, pero nadie habló sobre un metal más raro que la adamantita. Además, tanto el oricalco como la adamantita ya eran conocidos como metales ultra duros. Seguramente era uno de esos. Pero Ainz no pudo controlar por completo sus ardientes expectativas. Quizá esa especie que vivía bajo la tierra manipulara metales que hasta él mismo consideraría raros. Si de purita casualidad, aunque no creo que suceda, llegara a existir las menas arcoíris y los enanos las extrajeran, ¿qué haría? Si suponemos, hipotéticamente hablando, que existen menas arcoíris en este mundo, podría confirmar si se pueden utilizar los métodos de Yggdrasil para crear ítems ocultos en este mundo, como la piedra calórica. La piedra calórica era un world item que se obtenía al reunir una gran cantidad de menas arcoíris y al consumir cierto volumen de cada tipo. Era algo extremadamente difícil de lograr en un juego normal, pero el gremio Ainsolgón la consiguió una vez. Eso fue gracias a que fueron los primeros en descubrir una mina que contaba con una de las menas arcoíris, el uranio celestial. Normalmente, los gremios que encontraban minas nuevas excavaban todas las menas que estaban enterradas ahí y las liberaban al mercado. Esto sucedía porque las minas en Yggdrasil recuperaban lo extraído poco a poco, lo que permitía volver a excavarlas en un futuro. Ainsolgón también hacía lo mismo. Sin embargo, fueron muy afortunados al conseguir ese World Item. Cuando los precios se dispararon después de que se liberó un volumen mínimo al mercado, las menas arcoíris almacenadas en la gran tumba subterránea de Nazarick reaccionaron naturalmente. Ainz aún recordaba con claridad las caras de todos cuando descubrieron un solo ítem en el almacén vacío después de que casi todas sus menas arcoíris desaparecieron. Recordaba claramente aquel momento en que se miraron unos a otros, pensando: «Deberíamos alegrarnos, ¿verdad?», y exclamaron con un júbilo débil y vacío. Después de utilizar la piedra calórica, pensaron en conseguir una segunda. Los war items que desaparecían tras usarlos podían volver a conseguirse de la misma forma, pero, por desgracia, les robaron la mina de uranio celestial y sus planes se esfumaron. Cuando vieron que el gremio que la había robado vendía a precios altos el uranio celestial que excavaban, se burlaron de ellos entre alegría y renuencias a aceptar la derrota. Se burlaron de que así jamás conseguirían el World Item. Sumergido en sus recuerdos, Ainz mostró una sonrisa maligna y rió. «Idiotas, el chiste de monopolizar es conseguir el volumen necesario. No se gana nada si solo lo liberas al mercado. ¿O acaso...?» recordó las palabras de Punito Moy. «Debe haber más minas de uranio celestial además de las que encontramos.
¿No habrán robado la nuestra con la intención de desviar la atención de otra que ya estaban controlando? Pero después rechazó su propia teoría. Descubrió que el otro gremio había usado el War Item llamado Ouroboros para expulsar a Ainsolgón de la mina. Dudaba que hubieran consumido uno de los supuestamente 20 War Items únicos para una fanfarronada, aunque tuvieran el objetivo de crear tantas piedras calóricas como quisieran. Ainz sacudió la cabeza para deshacerse de sus recuerdos. Aún así, no pudo borrar totalmente ese pensamiento. Aunque no haya amenaza arcoíris, es muy probable que los enanos tengan conocimientos de todo tipo de metales. Quizá posean información que no han soltado al exterior. Si uso Charm Person... me estoy adelantando. No debo añadir más suposiciones a las que ya tengo. Pero, considerando también lo de las runas, debo darle la máxima prioridad y moverme cuanto antes. Entonces, Ainz se dio cuenta de que el hombre lagarto lo miraba fijamente. Se había quedado muy metido en su mundo. Me distraje en mis pensamientos. Y bien, ¿quién te habló de los enanos? Fue otro líder de tribu, Zembel, señor. Oh, Zembel. ¿De casualidad Frostbane no habrá sido creada por los enanos? ¿Y después Zembel se la dio a Sariusu? Sariusu le había hablado sobre la espada, pero preguntó para conseguir una segunda opinión. Ha sido heredada desde tiempos antiguos, así que no creo que proviniera de Zembel. Ya veo. Coincidió con lo que ya sabía, pero también era posible que no todos los hombres lagarto conocieran la historia. Ya he encontrado varias armas en este mundo que no se podrían crear en Yggdrasil. Por ejemplo, esa espada que podía romper las habilidades pasivas de defensa. En este mundo se podían crear armas mágicas. Bastaba con que un Magic Caster le imbuyera magia a un arma creada por un herrero. En otras palabras, para crear un arma fuerte, era más necesario un buen Magic Caster que un buen artesano. Pero había excepciones. Los conocimientos de magia de Fluder permitían crear un arma como las de Clementine, pero no como la espada de Gazef. Era probable, decía Fluder, que el tipo de ítem mágico como el que tenía Gazef hubiera sido creado absorbiendo magia salvaje o gracias al poder de un dragón. Pero tampoco puedo darlo por seguro. Aún hay varias cosas que Fluder todavía no descifra. Tal vez los enanos sí pueden crear un arma así, aunque sé que no debería elevar tanto mis expectativas. Los datos de las armas de Yggdrasil, dejando de lado algunas excepciones como las armas de gremio, se calculaban con base en el valor y volumen de los metales y las habilidades del artesano. Se podían incorporar data crystals acordes al volumen de dichos datos. Por esa razón, las armas eran más fuertes entre más raros fueran los metales usados para crearlas. Aquí, la palabra clave era artesano. Parecía suceder lo mismo en este mundo, pero en Yggdrasil los enanos tenían ventajas raciales para los trabajos de tipo artesanal. Por lo mismo, era una especie muy popular entre los jugadores que tomaban el rol de fabricar armas y protecciones. En ese caso, ¿no tendrían conocimientos en fabricación de armas que Fluder desconocía? ¿No serán las runas parte de eso? Conseguir un enano no estaría mal. El jefe de biblioteca está experimentando con los pergaminos que trajo de Miurge. Tengo a Enfiria para los de pociones y a Fluder para los de herramientas mágicas. Ahora, un enano para la producción de armas. Ainz sonrió satisfecho por todos los experimentos que se estaban realizando para fortalecer y hacer crecer a Nazarick. Pero no debía olvidar que, si los 6 grandes dioses realmente eran jugadores, le llevarían 600 años de ventaja. El desarrollo de las tecnologías tarda años, quizá décadas o, en el peor de los casos, siglos. Solo un idiota bajaría la guardia. No podría seguir sonriendo si alguien más ya había hecho lo que él planeaba. Al ocupar una posición de poder, debía deshacerse del pensamiento infundado de que solo él era especial. Si alguien más piensa lo mismo que yo, entonces es muy probable que los enanos tengan la respuesta. Tal vez un jugador les pidió desarrollar tecnología para que le crearan armas, y de ahí les enseñó acerca de las runas. ¿Debería escuchar las opiniones de Albedo y de Miurge y preparar un ejército antes de actuar? Hasta hacía una hora había pensado en ir solo con la élite, Shaltir y Aura,
pero ahora que la prioridad del país de los enanos había subido, tenía que reconsiderar el plan desde cero. Podría enviar un espía al país de los enanos para recolectar información. Al mismo tiempo, tendría que evitar que lo monitorearan por medio de magia. Pero el problema era... ¿cuánto tardaría? Si de pura casualidad ahí se encontraba el jugador que le lavó el cerebro a Shaltir, sería extremadamente peligroso darle demasiado tiempo. Entre más se tardara, tendría la oportunidad perfecta para lanzar el primer ataque. Lo mejor para evitarlo sería tomar la iniciativa. Tengo que arriesgarme. Diplomacia. Hay que entablar relaciones con el país de los enanos. Si el jugador ataca, puedo usarlo como una causa justa para invadir. Ya sacaré la información de entre la montaña de escombros. Ainz jerarquizó las cosas que debía hacer una vez que se viera con los enanos. Primero, verificar la existencia de un jugador. Segundo, investigar sobre las runas, así como sus orígenes. Tercero, conseguir información sobre sus técnicas de herrería y minerales, así como los objetos en cuestión. Eso era todo. Pero tampoco pensaba que le compartirían todo solo por pedirlo. Era natural que mantuvieran técnicas en secreto. El tesoro, conocido como información, solo tenía valor si se ocultaba. Cuando había un jugador de Yggdrasil que filtraba información como si nada, Punito Moe le daba un buen regaño. ¿Y qué tal si adquiero sus armas a nivel nacional para vendérselas baratas a mis aventureros? Es una idea fascinante, pero para lograrla necesitaré mantener una relación amistosa con los enanos. También podría convertirlos en esclavos de Nazarick, pero esa será la última opción. Preferiría hacerlo bien para darle credibilidad a lo que le dije a Isaac. Todavía ni tenía la vaca y Ainz ya estaba pensando en vender la leche. Hombre lagarto, ¿Zembel conoce la ciudad de los enanos? Sí, me contó que vivió ahí durante un tiempo. Ya veo. ¿Crees que podría guiarme hasta ahí? El hombre lagarto pensó por un rato e inclinó la cabeza a un lado. Lo siento, no sabría decirle. Por supuesto, si su majestad se lo ordena, estoy seguro de que hará lo posible. El problema es que ya han transcurrido varios inviernos desde que volvió de la ciudad de los enanos, así que no sé cuánto conserve en su memoria. Ya veo. En ese caso lo resolveré con magia, así que no hay problema. Si utilizaba control amnesia, podría recordar algo aunque fuera vagamente. Ainz le dio permiso al hombre lagarto para retirarse, mientras rezaba para que Isaac o Fluder supieran algo. Fin de la parte 1. Empezamos ya y empezamos con todo, papá. Este volumen es genial, este volumen me encanta. Mira el proceso de pensamiento de Ainz de por qué quiere ir a la ciudad de los enanos. Es bastante interesante. También es muy curioso. Es que creo que ya lo he dicho mucho, pero una de las grandes cualidades de Ainz es como su previsión, incluso quizás paranoia. Pero él en lo que respecta tácticas PvP es muy bueno. Entonces me gusta mucho cómo analiza pues los pros y los contras. Y si hay un jugador, joder madre, qué hacer. Y también es genial. Cristian, gracias por los 50 bits. Qué lindo el volumen 11. Sí. Qué lindo ese volumen. Oh, no sonó el bot. Qué raro. De hecho no ha sonado el bot, con las suscripciones tampoco sonó. Tengo que ver eso. Pero bueno, está súper interesante. No por nada es el maestro del gremio. Sí. Y no por nada en la novela se dice que él era uno de los mejores en lo que respectaba pues combate PvP. Una de las cosas que hace Ainz es que Momonga utilizaba muy bien la información. Entonces pues me agrada. No es el más brillante ni el más inteligente, pero sabe manejar muy bien las cartas que tiene, así que así empieza su análisis sobre la ciudad de los enanos, sobre los pros y los contras, sobre ir a esta ciudad, ver las tecnologías. Y lo de la piedra calórica es algo muy interesante. Cuando estaban en el gremio, reunieron cantidades industriales, imagino, de una mina de uranio celestial. y
las juntaron todas, no las querían mandar al mercado, entonces por eso el precio se disparó, porque no había casi minas, no había casi menas de uranio celestial, entonces empezaron a hacer caras, caras, caras. Entonces yo imagino que lo que ellos querían es, las tenemos ahí, que el precio suba como loco y las mandamos a vender todas, entonces ganamos muchísimo dinero. Pero para la sorpresa de ellos, juntaron muchísimas y luego ¡pum!, una piedrita que fue este World Item, la piedra calórica. Me gustó mucho la traducción de Panini, porque si ustedes ya llevan un tiempo aquí siguiendo Overlord, quizás recordarán que cuando los fans tradujeron el volumen 11, se confundieron o hicieron una mala traducción. Entonces ellos colocaron que las menas de los enanos, que ¿cómo es que se llamaba? ¿Cómo es que se llamaba acá? Esperen, lo busco muy rápido. Calorio. Ese calorio que utilizan los enanos para la vida común, para las forjas, para la herrería, bueno, en fin, en la traducción por fans le colocaron piedra calórica. Entonces, o sea, colocaron el metal de uso común de los enanos como el nombre del War Item. Entonces para los que leímos el volumen 11 ya hace tiempo, en esa versión fue como, ¿what? ¿Utilizan ítems de clase mundial en sus casas para calentar hornos? Pero no, ya sabemos que fue un error de traducción y bueno, Panini, bendito Panini, al menos no cometió ese error tan evidente. Pero claro, Ainz Gone, el gremio, reunió pues toda esta cantidad de minerales. Se volvió una piedra calórica y no se sabe qué hicieron con la piedra calórica. Se sabe que la usaron. Se presume, se supone que con esa piedra calórica crearon una gargantúa. Aunque gargantúa fue un regalo de los administradores, es que fue, ¿cierto? Bueno, ellos hicieron algo, no recuerdo muy bien. Estoy aquí creo que confundiendo datos. El hecho es de que ellos usaron la piedra calórica para algo. No se sabe exactamente para qué. Y bueno, cuando la usaron quisieron crear otra, quisieron volver a seguir acumulando mucha. Imaginen, si lo utilizaron para algo y quisieron utilizarla otra vez, es porque les valía más la pena utilizar el ítem de clase mundial para hacer lo que sea que estaban haciendo, que reunir una cantidad industrial y venderla en el mercado. O sea, les salía mucho más rentable transformar todo eso en una piedra calórica, que me parece lógico. El hecho es de que otro gremio cogió y los echó. ¿Y cómo los echó? Utilizando el ítem de clase mundial Ouroboros. Ouroboros es un ítem de clase mundial de los 20 y si la memoria no me está fallando, Ouroboros permite o permitía, al menos en el juego de Yggdrasil, como que reescribir el juego. Digamos, hacer que los mismos Game Masters hicieran algo. Por ejemplo, qué sé yo, bueno, en este caso, no permitir la entrada a Ainz Gone al mundo en donde está la mina del uranio celestial, o no permitirles entrar a la mina. Entonces los administradores, los Game Master más bien, parcharon el juego gracias a esa petición y evitaron que Ainz Gone entrara. Para eso funcionó Ouroboros, si mal no recuerdo. Básicamente le permitían como alterar la realidad, si lo podemos ver in game, pero prácticamente le hacían una petición a los GMs. Decía, hey GMs, eviten que esta gente entre a las minas. Y y listo. Y claro, gastaron uno de los 20 para eso. Y pues imagino que el uranio celestial se vendía muy bien para poder hacer eso. Porque claro, a partir de ellos empezaron a monopolizar el uranio celestial. Y me imagino que lo empezaron a vender carísimo en las subastas o en el mercado, en lo que sea. Pero curioso. Eso fue lo que pasó, es lo que nos contó esta parte y es siempre bastante interesante. Creo que se está haciendo demasiado largo ya este video. Así que para la gente de YouTube, muchas gracias por acompañarme en este volumen 11.
No saben cuánto me ayuda el hecho de que no solamente me apoyen por PayPal y por Patreon, sino que también dejen algún comentario, dejen un me gusta, a ser posible compartan el video. De verdad que me ayuda bastante. Aunque no lo crean, eso también da un poco de comer. Entonces se los agradecería. Si les gustó, ya sea al menos like y dar un comentario, porque eso ayuda para el algoritmo. Y nada, en pantalla está apareciendo la gente que me ha apoyado durante todo este tiempo, que me ha apoyado por medio de Patreon, PayPal, Twitch y la donación de bits. Espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado esta lecturita y nos veremos en la próxima con más. Adiósito.